muy buenas noches. Un viernes más que Dios nos permite podernos reunir, ¿no?, en familia para poder hablar un poquito de su palabra, para poder conocer un poquito más de lo que Dios quiere para nosotros, así como también para poder orar, ¿verdad? Que es necesario la oración y más en estos tiempos peligrosos, tiempos difíciles, ¿verdad? De mucha adversidad en las cuales estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo. Entonces, pues como dijera Iber, la verdad vamos a darle continuidad a esta serie, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer para nosotros. Vamos a dar, para poder entrar a esta plática, a este pequeño devocional. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, que tu palabra nos enseña que tú eres fiel y que tú permaneces con nosotros todos los días. Nuestro auxilio, nuestro amparo, nuestro socorro eres tú en momentos de aflicción, en momentos de adversidad. Señor, sabemos que nosotros clamamos a ti y tú estás con nosotros. Esto nos da la certeza de que tenemos un Dios vivo, poderoso, bueno y misericordioso. Gracias te damos, Señor, porque nos tienes un viernes más aquí presentes, a todos nuestros hermanos, a quienes nos ven por estas plataformas también, Señor, para que tú hables en sus corazones, ¿verdad? Y que esta enseñanza sea tuya, no mía, ni nuestra, Señor, sino que siempre podamos nosotros menguar para que tú prevalezcas en nosotros cada día, Señor. Te bendecimos y te damos gloria y te damos la honra, porque tú la mereces y tú eres digno de ella. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues recordemos que voy a hacer un recordatorio de aquello que vimos con estos hombres, ¿no? Son hombres comunes como usted y yo, somos comunes y corrientes, ¿verdad? Como cualquier ser humano, pero Jesús los tomó, sabía el carácter de cada uno de estos 12 varones y vemos recordemos de Pedro, ¿no? Un hombre de mucha habla, de mucha participación dentro de los evangelios, de un carácter fuerte, dominante, líder, ¿verdad? Considerado líder de este grupo de 12, el cual se llegó en un momento en el cual él negó a Jesucristo, fue restaurado y posteriormente se le encargó a la iglesia y fue un hombre que predicaba a miles de personas y las miles se convertían, un hombre transformado, ¿no? Como usted y como yo, que a veces llegamos en momentos difíciles y Dios nos transforma y Dios nos restaura y nos permite poder hablar de su palabra de una manera digna, poderosa, fuerte, ¿verdad? Y luego vemos a su hermano Andrés, ¿verdad? Estos hombres pescadores que quizás de una familia muy humilde, pero con un carácter dominante y firme en sus convicciones, ¿no? Y Andrés también, alguien que está detrás de cámaras, ¿verdad? Con poca participación en los evangelios, pero que siempre estaba presente, llevándole uno por uno a Jesús. Vemos cómo se acercaba, siempre llevándole a una persona a Jesús, siempre haciendo la obra, a lo mejor detrás de cámara, no tan focalizado como su hermano Pedro, pero sí siempre haciendo la labor. Yo creo que también ahí nosotros nos reflejamos, porque a veces nosotros creemos que a lo mejor el compartir, el que convoques o congregues a grandes masas nos hace mejores, y no es cierto. Ahí tenemos a Andrés, el cual, pues con una personita que llevaba a Cristo, para él sentía esa satisfacción de que estaba cumpliendo con lo que su Mesías, ¿verdad? Su maestro les había ordenado. Entonces también ahí nos tenemos que reflejar nosotros como es Andrés, ¿verdad? Que podamos llevar el evangelio, aunque sea unas pequeñas masas, persona por persona, y es lo que también nos tenemos que motivar para hacerlo. Y bueno, pues hoy vamos a conocer un poquito más de Jacobo. Jacobo, hermano de Juan, ¿verdad? Juan, el apóstol, el discípulo amado, ¿verdad? Juan, que es mucho más participativo, ¿verdad? Así como Pedro con Andrés, bueno, Juan lo tiene también con Jacobo. Y vamos a conocer un poquito. Jacobo se considera el primer mártir, ¿verdad? De los discípulos. Se considera Jacobo como este mártir, el primer discípulo que muere después de Jesús, ¿verdad? Que es llevado a la muerte por Herodes Agripa, ¿verdad? El sobrino de Herodes Antipas, el cual lo lleva y lo mata a espada, como dice la palabra, ¿verdad? No sabemos, dice la palabra espada, quizás fue decapitado, quizás por predicar, así como ellos sufrieron esa persecución después de Jesús y se pusieron a trabajar en la obra, muchos fueron muertos a causa de su predicación. Y quizá Jacobo fue Jacobo que vamos a ir conociendo, apasionado, celoso por el evangelio. Quizás esto quizás a mismo Herodes
lo agraviaba, ¿verdad? Y fue hecho mano de la iglesia y de los judíos que estaban siempre en contra de la doctrina de Jesucristo, se aprovechó para poder aprender, ¿verdad? Jacobo y poder poderlo llevar a la muerte, ¿no? Eusebio, conocedor, ¿verdad? De la iglesia primitiva, él, ¿verdad? Da un poquito el testimonio de Jacobo, que fue llevado, presentado ante los jueces y fue juzgado para muerte, ¿no? Predicaba la palabra. Entonces, pero también vemos el lado que vamos a meternos, que vamos a conocer de Jacobo, ¿no? En los evangelios, Jacobo aparece, nunca aparece solo, siempre aparece acompañado de su hermano Juan, ¿no? Que es obviamente los que les repito, el más conocido. Ellos eran conocidos en los evangelios por ser los hijos de Zebedeo. Vemos, por ejemplo, en Marcos 1:20, donde se les conoce como los hijos de Zebedeo. ¿Qué importancia pudo tener en ese entonces Zebedeo, el padre? Algo importante tuvo que haber sucedido, porque en el mismo capítulo del mismo pasaje de Mateo 1:20 nos dice que Zebedeo tenía jornaleros. Quiero pensar que Zebedeo era dueño de alguna empresita pescadora, de algún negocio de pesca, en el cual a lo mejor no les iba mal, puesto que tenía jornaleros, tenía gente contratada a su empresa o a su labor, y estos dos varones eran hijos de él, y así se refieren los evangelios, la mayoría de ellos en el evangelio se les conoce como los hijos de Zebedeo. Entonces, eso también nos da un parámetro de que estos dos varones quizás no eran de la clase social como lo era Andrés, como lo era Pedro, ¿no? Quizás estos tenían un poquito más de posición en cuestión financiera, quizá podemos también, y lo podemos basar también, dando luz cuando Jesús es apresado y es llevado al patio para ser juzgado, ¿verdad? Por el sumo sacerdote y todos sus secuaces. Vemos que Pedro se queda afuera, ¿no? ¿Y quién es el que lo introduce? ¿Quién es el que dice, déjalo entrar? ¿No? Juan, ¿no? Entonces eso también nos habla de que tal vez esa relación de Zebedeo con los sumos sacerdotes, con la gente quizá un poquito de estatus social poderoso en ese momento, pues conocían a Juan y conocían a Jacobo, y vemos cómo Pedro pudo haber entrado ahí por la influencia de Juan, ¿no? Entonces esto nos habla de que estos dos varones tenían por ahí una relación por el padre, un poquito un estatus un poquito arriba, o más arriba de lo que eran los otros dos hermanos, ¿no? Andrés y Pedro. Sin duda, Jacobo es uno de esos discípulos, los tres discípulos que toman relevancia en los evangelios, puesto que recorren con Jesús y momentos puntuales, muy particulares, donde Jacobo estuvo en el recorrido, ¿verdad? Que hizo Jesús durante su labor, Jesús, su ministerio. Estuvo presente cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. En Marcos 5:37 vemos que es de los que llega con Jesús para ver este milagro, esta obra. Vemos que fue de los testigos, ¿verdad? Estuvo dentro de los testigos donde Jesús sube al monte de la transfiguración, ¿verdad? Ese grupo estaba Jacobo acompañando a Jesús. Vemos también cómo estuvo dentro del grupo que subió al Monte de los Olivos con Jesús, que estuvo ahí presente, ¿verdad? Acompañando a Jesús en momentos muy particulares, muy representativos para Jesús, para la vida de nuestro Señor, ¿verdad? Tuvo ese privilegio, ¿verdad? De conocer el poder del mismo Dios, ¿verdad? En la tierra. Sin duda, yo sí creo que Jacobo todo esto les tuvo que aprender, tuvo que tener esa experiencia intensamente de su fe. ¿Para qué? ¿O cuál fue quizá la razón? Tal vez el sufrimiento que él iba a padecer, ¿no? O cuál iba a enfrentar años después, le pudo haber ayudado para fortalecer su fe, fortalecer su vida. Entonces Jacobo estuvo en estos momentos representativos. Algo tuvo que haber aprendido, y lo vamos a ver a continuación. Algo tuvo que haber aprendido Jacobo durante este caminar con Cristo en su ministerio, y sobre todo en momentos muy representativos, muy significativos para Jesucristo. Sin duda creo que estos momentos donde nos habla que Jacobo participó, sin duda tuvo que fortalecer su fe y tuvo que abrir un panorama grande a su vida espiritualmente hablando, ¿no? Y personal, ¿no? Sin duda la palabra es poderosa, y nos abre no solo nuestros sentidos espirituales, sino también nos permite visualizar terrenalmente muchas cosas
a lo mejor también tampoco llegamos luego a visualizar o a contextualizar de una manera correcta, ¿no? Pues sí hay que definir la palabra, hay que definirlo con una palabra a Jacobo, yo creo que es celoso, es pasión, fervor, ¿no? Y lo vamos a ver, recordemos que Jesucristo les pone un sobrenombre, así como se lo pone a Simón, le pone Pedro, pues Jesucristo le pone también un sobrenombre a estos hermanos, ¿no? Los hermanos Boanerges, que es hijo del trueno, ¿no? O sea, impetuosos, fervientes, ¿no? A lo mejor uno más que otro, sin duda. Jacobo es ese ejemplo, ¿no? De pasión, de fervor, de celo, ¿verdad? Era un apasionado, tenía un celo muy particular por Jesús, pero recordemos, hermanos, que a veces ese celo es menos justo. A veces el celo sin conocimiento nos puede llegar a ser mortal. El celo sin sabiduría puede llegar a ser peligroso. En cuántas ocasiones vemos nosotros, ¿verdad? O en nuestras propias vidas que el celo por el Evangelio, por la palabra, ¿verdad? O esa pasión a veces nos hace tomar decisiones que finalmente no agradan a Dios, que finalmente se salen del contexto que Jesús nos habla en su palabra, ¿no? Y nosotros creemos que estamos bien, a lo mejor en defender con tanta pasión y con tanto celo el Evangelio sin darnos cuenta realmente que a lo mejor estamos ofendiendo, estamos discriminando, señalando de una manera incorrecta, injuriando inclusive a la misma sociedad, a la misma familia, a personas. Y esto es lo que vamos a desarrollar porque es muy importante, porque este varón, Jacobo, participa en dos acontecimientos en los evangelios que vislumbran su carácter. Dos muy en particular, que va relacionado a lo que les estoy comentando. Sí hay que tener celo por el evangelio, sí hay que defender lo que dice la palabra, porque lo que dice la palabra es verdad. Sin duda lo creemos, estamos convencidos de ello, sin duda hay que defender lo que Jesús vino a hacer y sigue haciendo y hará en un futuro, pero hay que hacerlo con sabiduría, porque si no se convierte, es peligroso. Un conocimiento mal enfocado, puede ser peligroso, puede ser mortal, puede ser injusto, ¿no? Vemos este acontecimiento, vamos a ver primero, les repito, son dos acontecimientos en los evangelios donde se puede vislumbrar el carácter de Jacobo, la actitud de Jacobo, y uno de ellos es Lucas 9, 51, 56. Lucas 9 nos dice el 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, está hablando de Jesús. Y envió mensajeros delante de él, los cuales entraron a una aldea de los samaritanos para hacerles los preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, hace el Evangelio, hace énfasis en estos dos hermanos, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí vemos una actitud, si lo vemos profundo, errónea. En vez de algo premiante, de decir, qué celo particular por Jesús, vemos aquí una actitud de fondo que no embona con los principios, con los valores, con la palabra, con lo que Jesús venía a hacer y quería hacer para los inconversos, para los que no conocían de Él, ¿verdad? Muchas veces, quiero hacer énfasis aquí, hermanos, muchas veces nosotros cometemos, como creyentes, llegamos a cometer ese error, ¿no? Llegamos a juzgar al impío, al malvado, ¿verdad? De una manera que quisiéramos que Dios los destruyera, como lo hizo Jacobo aquí, ¿no? O sea, los quería consumir prácticamente, ¿no? Los quería calcinar, ¿no? Que mande caer fuego, decía. Recordemos que entre samaritanos y judíos, pues siempre había una disputa, ¿no? Una disputa entre ellos, ¿verdad? Social, quizá cultural, religiosa, etcétera. Había una disputa y todo el mundo lo sabía en ese momento, en esos tiempos, lo sabía que entre ellos no había una buena relación. Y quizás esto también fue un coraje que salió del fondo de Jacobo, de decir, pues, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar que andamos aquí y lo vamos a consumirlo, ¿verdad? Y nos quitamos de bronca. Quizá le dolió el desprecio de los samaritanos hacia Jesús. Y así como a nosotros a veces nos duele cómo ofenden a Jesús, ofenden al Evangelio, ¿verdad? No respetan a Jesús
Y a veces nos duele eso y a veces podemos llegar a tomar ese tipo de decisiones, de decir, Señor, ya, llévatelo, ¿no? O que mueran, ¿no? Realmente es que no es el sentido, ese no es el sentido, no es lo que Jesús quería de él, ¿no? Y continuamos, porque lo vamos a ver, porque Jesús los acaba exhortando, los acaba estacionando, ¿no? Estaban fuera de carril y los agarró y los estacionó, diciéndole, no es esto el propósito, no nos confundamos, ¿no? Dice el 55, dice, entonces volviéndose él, les reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Hermano, nosotros sabemos de qué espíritu somos. A veces, a veces es duro ver que a veces entre el pueblo desconocemos hasta los espíritus en los que puedan andar, ¿no? Porque a veces nuestras actitudes, nuestras palabras, ¿verdad? Reflejan que andamos en otro espíritu. Entonces está diciendo, ¿qué no sabéis de qué espíritu sois? ¿No sabéis de qué espíritu ustedes tienen al lado? ¿Qué les he enseñado? Como para tomar esa decisión tan grotesca, tan arrebatada, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso también como cristianos, hermanos, como creyentes. Juzgamos sin ver el fondo, sin poder actuar con sabiduría, ¿no? Dice el 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esta exhortación yo que a mí me daría pena ajena que me expusieran así, ¿no? Que Jesús queda claro que yo creo que entre los discípulos estuvo de pena ajena que Jesús de una manera sabia, contundente, llena de amor y de bondad les haya contestado de esta manera. Y yo creo que así como Jesús le contestó a Jacobo, ¿verdad? Por esta petición fuera del lugar, yo creo que sin duda Jesús nos habla, y a veces nos ha contestado de esta manera en la cual nosotros nos hemos desviado en nuestros comentarios y hemos cometido este tipo de arrebatos que no son el espíritu que Dios quiere para nosotros. No es, Jesús le está diciendo, yo vengo a dar vida, no que mueran. Y nosotros a veces tenemos esta tendencia de juzgar de tal manera de condenarlos, ¿verdad? De llevarlos a la condenación. Entonces, yo creo, hermanos, que es importante que nosotros podamos también aprender de esta enseñanza, aprender esta enseñanza. Jacobo quizás no tiene tanta participación entre los evangelios, pero estas pocas participaciones en las cuales se vislumbra su carácter nos debe de enseñar a nosotros tener una actitud eh, distinta. Sí, ser apasionados por el evangelio, ¿verdad? Sí, amar el evangelio, defender nuestras convicciones doctrinales, ¿verdad? Nuestro evangelio, pero hay que hacerlo con sabiduría. Siempre hay que hacerlo con conocimiento, sin ser injustos, ¿verdad? Actuando de una manera y hablando de una manera justa, sabia, ¿verdad? Que se refleje el espíritu que Jesús le estaba diciendo aquí, el espíritu que sois, el espíritu que tenemos. Eso es importante. El otro acto, que nos habla el Evangelio, donde aparece Jacobo, es el Mateo 20, del 21, donde la mamá de estos dos varones, ¿verdad? Creo yo, influenciada por ellos dos, ¿verdad? Por estos mismos, se le acerca a Jesucristo para pedirle, ¿no? Para exponer una petición y decirle, oye, Señor, no estará por demás, o mira, fíjate que mis hijos, y me gustaría que uno se sentara a la derecha, el otro a la izquierda, ¿no? ¿Qué vemos aquí? ¿No? Porque sin duda me queda claro que estos dos varones, tuvieron que haber hablado con la madre y decirle, ve tú, porque si vamos nosotros, pues a lo mejor no se va a ver muy bien, ¿no? En medio también de los otros compañeros, de los otros discípulos, pues a lo mejor no se va a ver muy bien, pero ve tú y a ver qué te dice, ¿no? Vemos esa actitud ambiciosa y confiado, Jacobo, de tratar de ganar una posesión a sus compañeros, a los demás discípulos, ¿no? Quizás porque vemos que en Mateo 19, 28, Jesús les hace una promesa. Quizás a lo mejor por ahí se tuvieron que haber agarrado a estos hermanos, porque Jesús les hace una promesa en Mateo 19, 28, donde les dice que él el día de mañana se va a ir. Dice, y yo voy a tener mi trono, yo me voy a sentar en mi trono de gloria, ¿no? Y ustedes se sentarán también en su trono, ¿verdad? Y en sus 12 tronos van a estar para jugar también, para participar, ¿verdad? Y ustedes van a estar ahí, cada quien que está en su trono.
Quizá pudo haber sido eso que ocasionó que estos dos hermanos pudieran de ahí basarse para decir, mira, pues va a haber tronos, pues que nada más nos dejen uno a la derecha y uno a la izquierda, ¿no? Por qué pedirlo? ¿No? Hicieron esa petición porque reflejaron la misión, reflejaron un dote de confianza tremendo en Jesús, como para decirles, nos van a dejar uno a la derecha y otro a la izquierda, y no pensando en los demás, no pensando en sus demás compañeros, ¿no? Los cuales también Jesús de manera particular llamó. A veces creemos que por la comunión que tenemos, hermanos, con Jesús, podemos pedir o exigir de una manera deliberada o por una razón, exigirle a Jesús que nos dé un lugar privilegiado. A veces creemos que por conocer mucho la palabra, por estar yendo a un lugar, a otro, por estar todas las 24 horas del día en palabra, podemos exigirle, podemos hacer peticiones deliberadas a nuestro Señor, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que Jesús responde ante esa petición deliberada de la madre, sin duda aconsejada o llevada, tejida por los dos hermanos, ¿verdad? Recordemos que el sufrir es un preludio a la gloria, hermanos. Y eso es lo que Jesús, en pocas palabras, en resumen, le contesta a la madre, ¿no? Cuando Jesús le dice, tienen que beber de la copa que yo voy a beber, tienen que pasar y bautizarse lo que yo me voy a bautizar, etcétera, etcétera. Está hablando Jesús que va a haber un sufrimiento. ¿Quieres gloria? ¿Quieres sentarte en ese trono? ¿Quieres estar al lado? Pues tienes que sufrir. Eso es lo que Jesús le acaba diciendo a la madre de estos dos varones. Hay que sufrir primero antes de poder hacer estas peticiones o de poder tener estos lugares privilegiados, ¿no? Y eso es lo que hoy tenemos. Hoy a veces nosotros queremos todo de una manera de confort, de rápido, yo me lo merezco, pero no queremos sufrir, no queremos padecer, ¿no? No queremos tantito, padecemos y ya no jalo, no me gustan las cosas de Cristo, el Evangelio no es porque estoy sufriendo, yo no vine a sufrir. No, vemos en pasajes, en múltiples pasajes, como Jesús nos enseña que primero hay que padecer, hay que ser probados como el oro, como dice la palabra, ¿no? Para ser afinados y refinados como el oro y la plata, para poder llegar a tener ese valor agregado, tener esa gloria junto a nuestro Señor. Que pronto veremos, pero sin duda, hermanos, hay momentos en los que tenemos de manera sabia que pensar que cuando estamos sufriendo es porque viene algo bueno. Y eso es lo que Jesús, en pocas palabras, les repito, le contesta a la madre de estos dos varones, ¿verdad? Y el versículo que es creo que es el versículo 26 de este mismo pasaje, donde Jesús les remata diciéndoles en este Mateo 20, 26, el que quiera ser el primero será el último, ¿verdad? El que quiera llenarse de gloria primero va a servir, primero va a tener que humillarse, primero va a tener que estar por debajo para poder llegar a ser el primero, para poder llegar a recibir gloria, ¿no? Eso es lo que Jesús prácticamente, en resumen, le contesta a la madre y directamente le viene contestando a sus dos chavos, ¿no? Que entretejeron una petición muy deliberada, muy avanzada, muy ambiciosa. Y eso es lo que también nos enseña Jacobo a nosotros, hermanos. Eso nos deja de enseñanza el Evangelio. No podemos nosotros pedir algo tan deliberado si nosotros no hemos aprendido a amar, si no hemos aprendido a ser bondadosos como Dios lo hizo, ¿no? Cuando les pide que caigan fuego del cielo, Dios les dice, no, ¿por qué? ¿Dónde está tu bondad? ¿De qué has aprendido? ¿No? Ellos caminaron con Jesús, imagínense, y no estaban aprendiendo. Obviamente ellos lo reflejan después, porque vemos cómo Pedro es transformado, cómo Pedro es restaurado, y lo que hace Pedro, ¿no? Y lo que hace Jacobo también, o sea, se pusieron, yo creo que les cayó el 20 ya una vez que Jesús los deja, ¿no? Que no está con ellos en la tierra, y los fortalece en su espíritu, y ellos empiezan a llevar a cabo todo esto que sin duda aprendieron con Jesús. Quiero pensar que estos varones, con lo que vieron de Jesús, lo pusieron posteriormente en práctica. Pero vemos cómo en este momento, cuando él ha caminado con Jesús, cuando él ha estado con Jesús, no aprendió que Jesús era toda bondad, era todo amor y toda misericordia. Y por tal razón, él no iba a hacer que cayera fuego del cielo.
El único que podía haberlo hecho era Jesús, porque era el que tenía esa autoridad y ese poder para hacerlo, y no lo hizo. ¿Ustedes creen que Jesús iba a delegar ese trabajo a Jacobo y a Juan? Pues claro que no. Siempre lo dice, yo no vine a matar, vine a dar vida. Entonces, esto es lo que nos tienen que enseñar, hermanos, la vida de este varón en estas dos acciones que nos menciona, que nos vislumbra el Evangelio, ¿verdad? Podemos aprender de él bastante, aunque es muy poco, quizá lo de Jacobo, pero de verdad es de gran enseñanza, porque a veces nos confundimos, a veces nuestra pasión, nuestro celo se puede convertir en peticiones deliberadas, ambiciosas, se puede convertir en cosas agraviantes para nuestro prójimo, cosas que Dios y Jesús no quiso, no quiso, ¿no? Entonces tenemos que actuar de manera sabiduría, ¿no? Podemos ver que Jesús es desechado por las naciones, por los pueblos, por las sociedades, por la familia, y lo estamos viviendo, ¿no? En estos tiempos, como lo que menos se preocupan es por una comunión con Cristo, ¿no? Al contrario, le ofenden las cosas de Dios, van en contra de los valores, de los principios bíblicos, de lo que Dios quiere para las naciones, para las familias, para las sociedades, ¿no? Pero no podemos, no por lo que estamos viendo, que sí a lo mejor nos causa un poco nos lastima, nos causa un poquito de coraje, no podemos juzgar y hacer ese tipo de peticiones tan grotescas, no fuera del lugar, sino al contrario. Yo creo que Dios nos ha enseñado a nosotros a través de su palabra, que hemos tratado de aprender y de caminar, nos ha enseñado su amor, y por tal razón tenemos que orar por esta sociedad. Tenemos que orar por nuestra nación, la cual está desviada, nuestra sociedad está perdida. Y Dios nos guía en este pasaje, me gustó mucho porque Dios lo puede hacer, Dios puede terminar con el mundo entero, Dios puede terminar con una sociedad en el momento que Él quiera. Pero si no lo hace, hermanos, es porque Él es bueno, porque Él está lleno de amor y Él es lleno de misericordia. Algo que no podemos entender quizá nosotros con la mente humana, pero Él no lo hace por eso. Él no lo está haciendo en este momento, por lo menos, no lo va a hacer. Que Dios te quiere dar una oportunidad a quienes nos escuchan, quiere dar una oportunidad de que llegues y te arrepientas, que conozcas de la bondad de Dios. Y si para nosotros es fácil tomar este tipo de decisiones o peticiones, bueno, para Dios no. Y eso es lo que tenemos nosotros, hermanos, que entender y ver, y tenemos hoy que orar mucho, mucho, mucho por nuestra sociedad. Hoy nos enseña que el celo que llegamos a sentir por Jesús debe de ser un celo controlado por el Espíritu y mezclado con paciencia y disposición para soportar el sufrimiento. Y ese celo entonces será un instrumento totalmente maravilloso. Cuando convertimos eso, nuestro celo va a ser totalmente distinto en las manos de Dios. Recordemos que la bondad y la misericordia son virtudes que hay que cultivar día con día en medio de nosotros. La misericordia y la bondad son virtudes que debemos de cultivar día con día nosotros. Ellos caminaron con Jesús y al parecer no entendían la bondad y la misericordia de Dios al hacer esa petición de caer progresivo. Y es por eso que nosotros tenemos que recordar a diario, cuando vemos situaciones en las noticias, lo grotesco que está viendo entre la humanidad, que en plena pandemia se están agarrando a misilazos en el oriente. O sea, la gente no ha entendido, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que llevar eso, esa palabra, y entender a diario, hermanos, que nuestra bondad, que la bondad de Dios y la misericordia son virtudes que se deben de cultivar en nuestras vidas todos los días, y eso nos va a ayudar a poder tener esa empatía con los demás, sin duda alguna. Entonces, hermanos, pues yo les dejo esta palabra, la verdad. Espero de verdad que haya hablado a sus corazones el Espíritu, que podamos haber aprendido algo, ¿verdad? Algo positivo, algo bueno en estos minutos, ¿verdad? En esta pequeña enseñanza, esta pequeña plática, de poder haber aprendido dos cosas muy importantes: la bondad, la misericordia de Dios, ¿verdad? Y tener sobre todo nosotros si vamos a tener un celo y una pasión por el Evangelio, por Jesús, que la tengamos de una manera sabia, prudente, paciente, sabiendo, hermanos, que tenemos que a veces para llegar a ocupar ese primer lugar o estar a la derecha o a la izquierda, tenemos que sufrir un poco para poder tener esa madurez y poder llegar
al varón perfecto que quiere Jesús que lleguemos cada uno de nosotros, cada una de ustedes también. Entonces, hermanos, pues la verdad les agradezco su atención, esperando que la palabra haya quedado en sus corazones, en su mente, y poder ir aprendiendo un poquito más del carácter de estos varones que sin duda se refleja en la actualidad en cada uno de nosotros, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, de cómo pensamos, cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo nos desempeñamos. Sin duda estoy convencido que en estos tres varones que llevamos en esta serie hemos aprendido sin duda algo que en la actualidad seguimos experimentando como personas, y sin duda lo vamos a seguir aprendiendo, y vamos a tener que seguir caminando con la palabra en nuestras manos, ¿verdad? Siempre para poder actuar con sabiduría. Entonces, pues vamos a hablar, hermanos, vamos a despedir este devocional. Recuerden que quienes quieren acompañar a la oración en Zoom, pues los esperamos, ¿verdad? Vamos a despedir aquí la transmisión por Facebook con una oración. Señor, gracias Padre, porque tú nos has enseñado, nos has hablado a través de la vida de este varón, de este Jacobo, ¿verdad? Nos has hablado y nos has enseñado que a veces nuestras actitudes, Señor, por muy apasionadas que estas pueden ser, tenemos que darles un rumbo, tenemos que darles una dirección correcta para los fines que a ti te agraden, Señor. Permítenos haber escuchado y poner en práctica, ser esos varones y estas mujeres que podamos, que podamos en conjunto poder actuar de una manera agradable, ¿verdad? Que nuestros pensamientos, nuestros actos sean siempre en bondad y en misericordia por todos aquellos que nos rodean, Señor, dejando atrás nuestras codicias, nuestras ambiciones, ¿verdad? Nuestro primer lugar, y poder servir y poder ser de los últimos, para que el día de mañana, Señor, nosotros podamos ser los primeros en el reino, Señor. Gracias te doy por esta tarde, por este momento, Señor. Te bendigo y te alabo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.